Hola, módulo de patología y diagnóstico. En esta ocasión, lesiones de células gigantes. Las lesiones de células gigantes son un grupo de patologías que tienen por característica común que en su histología aparecen estas células gigantes multinucleadas. Reciben este nombre debido a que efectivamente son células muchísimo más grandes que una célula normal y multinucleadas porque presentan más de un núcleo. Y esto deriva de la forma en que aparece la célula gigante. Una célula gigante es la comunión, la fusión, la unión de muchos macrófagos. 1, 2, 20, 50 macrófagos que se van fusionando, van uniendo sus membranas, van compartiendo el citoplasma y mantienen sus núcleos intactos en el interior. Por lo tanto, van a tener el tamaño y el número de núcleos dependiendo de la cantidad de macrófagos que sean fusionados. Si se fusionan 2 macrófagos, bueno, tendremos el tamaño el doble de tamaño y 2 núcleos. Si se fusionan 50 macrófagos, tendremos una célula muy, muy grande y con 50 núcleos en su interior. ¿Ok? Perfecto. Entonces, son muchas las patologías que pertenecen a esta familia. Muchas, muchas a lo largo de todo el cuerpo, ¿cierto? Huesos largos y tejidos blandos. Vamos a tener una serie de patologías y además de diferente naturaleza. ¿Ok? Algunas son reactivas, otras son neoplásicas, otras todavía no se clasifican dentro de algún tipo de enfermedad. En general son muchas. En todos lados son poco frecuentes, pero algunas tienen algún grado mayor de relevancia. Y hoy día vamos a ver aquellas que afectan a los tejidos duros, a los huesos maxilares, particularmente el granuloma central de células gigantes. Esta es la patología de esta familia más común. ¿Sí? El otro es el tumor pardo del hiperparatiroidismo. Es una enfermedad ósea derivada de un problema en la paratiroides, ¿sí? Que a su vez deriva de otros problemas. El querubismo, que es una lesión en niños que afecta principalmente a la mandíbula, particularmente a la zona del ángulo, y un pseudoquiste, el pseudoquiste óseo aneurismático, que se caracteriza por tener mucha sangre y células gigantes multinucleadas. Entonces esas son las patologías más comunes en esta familia que vamos a ver a continuación. El granuloma central de células gigantes, lejos, es el representante más frecuente de esta familia, aun cuando es el más frecuente, de todas maneras, como patología individual, no es como un deber, ¿ya? Es el más frecuente dentro de esta familia. Es una lesión benigna, ¿cierto? Pero agresiva localmente o destructiva e intraósea, ¿sí? Tiene esa característica. Recuerden que hay varias lesiones, quistes, tumores u otras lesiones benignas que tienen el apellido de agresivas localmente, es decir, que producen mucha destrucción en el hueso donde se presentan. Y el granuloma central es una de ellas. Es común verla en jóvenes, aquí tenemos la fotografía típica, genera un aumento de volumen por el crecimiento de esta lesión, que genera deformación de las corticales, y es un poco más común de encontrar en el maxilar. Afecta a ambos sexos, en el grupo etario joven, ¿cierto? Más en el maxilar. Es menos agresivo que cuando se presenta en huesos largos. Esta es una patología sistémica, es decir, puede afectar a diversos huesos del cuerpo. Los huesos maxilares son uno de ellos, ¿ok? De hecho, es más común encontrarlo en huesos largos.
La etiología y su patogénesis no son definidas claramente, por eso el granuloma central de célula gigante todavía no tiene definida su naturaleza. Podría ser una neoplasia, pero todavía no es clasificada con mucha evidencia. ¿Okay? En la clínica se presenta un tamaño variable y crecimiento lento que puede o no deformar corticales. La mucosa de revestimiento puede estar normal, pueden haber psorias más sensibles. Como dijimos, genera un daño óseo bastante pronunciado. Está en el sector de premolares e incisivos, ¿sí? Y puede llegar a expandir las corticales de gran forma, ¿okay? Generando una asimetría facial notoria. En cuanto a las características radiográficas, siempre va a ser una imagen radiolúcida, porque está compuesta de tejido blando y por lo tanto los rayos X pasan por ella sin ser absorbidos y llegan a la placa radiográfica, con una línea de marcación poco definida, pero podríamos en definitiva decir que hay una diferenciación entre el hueso normal y el hueso enfermo. ¿Cierto? Hay desplazamiento y reabsorción de raíces en ciertas oportunidades. Aquí está la imagen típica, imagen radiolúcida, ¿cierto? De gran tamaño, dependiendo de la evolución, obviamente comienza pequeño, pero se pueden llegar a encontrar de gran tamaño. Aquí también un abombamiento de las corticales, a veces perforación, aquí también. Fíjense, hay aquí un gran compromiso a nivel maxilar. Perfecto. Y en la histología, bueno, es típico una base de tejido conectivo, focos de inflamación, crónica, hemorragia, muchos glóbulos rojos extravasados y lo principal, la presencia de células gigantes multinucleadas. Fíjense ahí, este es el tamaño de una célula normal, estos puntitos que están al lado, y esta es una célula bastante más grande, y eso depende del número de macrófagos que se hayan reunido. Acá igual, macrófagos reunidos, que son las células gigantes multinucleadas. Esta histología es bastante similar en todos los representantes de esta misma familia, ya sea granuloma central, tumor pardo, querubismo, etc. ¿Okay? Ahí está, células gigantes multinucleadas que comparten el citoplasma, que tienen la suma de todos sus núcleos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Perfecto. Miren aquí un granuloma central de células gigantes en una pequeñita de 8 años. Bien, ¿cuál será el tratamiento? Básicamente cirugía con gran resección en bloque, ¿cierto? Una cirugía agresiva y también la infiltración con corticoides. Recordemos que las células gigantes son macrófagos, por lo tanto, son susceptibles de ser alterados por los corticoides. Entonces, hay una posibilidad de disminuir el tamaño o evitar su crecimiento para así posteriormente tener una cirugía más pequeña y que no genere tanto trastorno. ¿Ok? Bien, la segunda enfermedad es el tumor pardo del hiperparatiroidismo. La paratiroides se ve afectada. Ojo, no es la tiroides, es la paratiroides, ¿sí? Hay una mayor cantidad de hormona de esta glándula, la hormona del crecimiento. Y esta hormona lo que hace es sacar calcio de los huesos, moviliza el calcio de los huesos, ¿ya? Y cuando se exagera esta situación, finalmente provoca una cavidad en los huesos. Y esta cavidad es rellena con un tejido conectivo, con infiltrado, ¿cierto? Con nuestra base sanguínea y con células gigantes multinucleadas. Perfecto. Entonces, en resumen, sube la hormona, esta hormona hace salir calcio del hueso y cuando es muy exagerada esta situación, finalmente sale tanto hueso que se forma una cavidad. Y esa cavidad se rellena con tejido blando, con tejido conectivo, donde aparecen las células gigantes multinucleadas por la comunión de los macrófagos. Perfecto. Entonces, hay una pérdida de mineralización ósea
a causa de este aumento de la paratormona. ¿Ok? Entonces, la etiología se divide en dos tipos, una primaria y una secundaria. Primaria es cuando se afecta la glándula específicamente por una neoplasia benigna, un adenoma. Este adenoma, que es una proliferación descontrolada de células de la glándula, a su vez producen un aumento de la función, es decir, aumento de la secreción de esta hormona. ¿Perfecto? Ese es el primario, cuando se afecta a la glándula. Y secundario, cuando hay una nefropatía, es decir, una afectación del riñón. Hay un desequilibrio electrolítico, ¿cierto? Hay pérdida de cationes por medio de la orina, lo que hace que se genere una regulación para generar un equilibrio de cargas positivas en la sangre y para eso se libera calcio de los huesos. Entonces, por una causa secundaria o primaria, el resultado final es aumento de la hormona. Bien, esta es una enfermedad de personas mayores, un poco más en mujeres, completamente asintomático en las primeras etapas, solo cuando deforma las corticales puede generar algún síntoma y va a haber calcio sérico en mayor proporción. ¿Por qué? Porque la hormona está haciendo que salga más calcio de lo normal. ¿Ok? Entonces, este es un examen que yo puedo tomar, pedirle al paciente cuando tengo sospechas de que existe esta patología. En la radiología es perfectamente radiolúcida, muy parecida al granuloma central de células gigantes. De hecho, la clínica, la radiografía y la histología entre el granuloma central y el tumor pardo son exactamente iguales. ¿Qué es lo que las diferencia? Los exámenes de laboratorio, donde voy a tener alterado el calcio y el fosfato de los huesos. ¿Ok? Perfecto. Entonces la histología tiene actividad inespecífica signo inespecífico porque es muy similar al granuloma central y en general a todas las patologías de esta familia. El tratamiento también puede ser cirugía, también puede ser corticoides, pero principalmente es farmacológico con análogo de vitamina D para generar esta regulación de la salida del calcio en los huesos. Perfecto. Entonces ese es el tumor pardo del hiperparatiroidismo. De los dos es más frecuente el primario, es decir, cuando se afecta directamente la glándula. Afecta de la segunda década hacia arriba. Puede localizarse en cualquier hueso, puede huesos grandes, largos, en fin, y también en los maxilares, pero en una pequeña cantidad, principalmente en los huesos largos. La etiología puede ser un recambio rápido del recambio óseo, ¿sí? Por este cambio en la constitución del hueso. ¿Fíjate? Entonces ya dijimos radiografía radiolúcida, muy parecido al granuloma central, un contorno neto pero irregular, ¿cierto? Perfecto. Y la histología, lo mismo que dijimos anteriormente, una base de tejido conectivo con infiltrado inflamatorio crónico y gran componente de células gigantes multinucleadas. Perfecto. Aquí tenemos una imagen de la clínica, una imagen de la histología con estas células gigantes multinucleadas y una alteración en los niveles de fosfatasa alcalina, calcio y paratormona. Perfecto. El tratamiento, eliminación de la causa, es decir, si es un adenoma o un problema renal. Puede tratarse además con una resección quirúrgica, ¿sí? Y con inyección de corticoides. Por la misma razón de que las células gigantes derivan de los macrófagos y los macrófagos son susceptibles de modificar su actividad a través de los corticoides. Perfecto. El querubismo. Esta es una enfermedad rara, frecuente en niños, o particularmente en niños. Se provoca un aumento de volumen a nivel del ángulo mandibular.
¿sí? Y este aumento de volumen genera estos cachetitos hinchados, redondeados, ¿cierto? Lo que hace que el niño tenga una imagen semejante a los antiguos eh, personajes mitológicos, los querubines, ¿sí? Que estaban en las pinturas, alrededor de los ángeles, en las nubes, ¿cierto? Y que tenían esta carita muy rellenita. Entonces, esta similitud hizo darle el nombre a esta enfermedad. Pero en el fondo es una enfermedad de células gigantes multinucleadas. Es decir, que se comienza una reabsorción ósea y este hueso va siendo transformado por este patrón de tejido conectivo, infiltrado inflamatorio, hemorragia y células gigantes multinucleadas. Perfecto. Su origen puede ser genético, con un funcionamiento anormal de los osteoblastos y los osteoclastos durante el periodo de remodelamiento, de crecimiento óseo. ¿Ya? Y puede que ser lento y no doloroso, puede ser un hallazgo radiográfico en muchas oportunidades. El querubismo no siempre provoca aumento de formación del ángulo. Hemos visto lesiones en ambos ángulos, pero que no han llegado a deformar la carita, es decir, el niño se ve perfectamente normal, un ángulo, incluso un ángulo casi recto, ¿verdad? No se ven estas lesiones redondeadas, pero eso puede ocurrir. Lo normal es que se vean con esta imagen clínica. Y nosotros podemos determinar en algunos casos la posibilidad de que exista esta enfermedad con señales también alteradas de la hormona. La radiología también da imagen radiolúcida de límites netos pero de forma irregular, y la histopatología varía ampliamente según la etapa. ¿Por qué? Porque esta patología tiene 3 etapas: un inicio, una maduración y una estabilización. En el inicio se van a presentar la histología, como habíamos nombrado, tejido conectivo, gran presencia de células gigantes. Después el hueso empieza a tener, este tejido, digamos, empieza a presentar hueso metaplásico. Y finalmente un predominio óseo que hace que el hueso se convierta en un hueso medianamente maduro, que de no mediar ningún problema en el paciente puede permanecer sin ninguna alteración durante mucho tiempo. Entonces, si el niño no ha tenido una deformación ósea, estética o funcional, el tratamiento es simplemente controlar. ¿Mm? Aquí tenemos en ambos ángulos zonas radiolúcidas, ¿cierto? Generadas por este cambio en el comportamiento del hueso. Aquí también. En ambos cuerpos mandibulares se ve la situación. Aquí, aquí. Tienen que estar a los ángulos principalmente afectados. Y la histología, muy similar a todo lo demás, con las células gigantes multinucleadas. El tratamiento puede llegar a ser autolimitado, ¿sí? Y si no hay trastornos, como dijimos, funcionales o estéticos, simplemente se deja hasta ahí. Si no, se espera el periodo de la pubertad y posterior a él se genera las cirugías. Perfecto. Y con eso hemos visto las patologías más comunes de la familia de la célula gigante. Solo nos queda ver un tipo de pseudoquiste, que es el quiste óseo neurismático, que también pertenece a esta familia, siendo un pseudoquiste también presente en su histología células gigantes multinucleadas. Entonces, se llama quiste óseo, bueno, porque está en el hueso, y aneurismático porque el sufijo aneurisma tiene que ver con vasos sanguíneos. Y la histología de esta lesión nos muestra que es una reabsorción ósea, en primer término,
que se ha rellenado con muchos vasos sanguíneos y también entre los tabiques óseos que van dejando estos vasos sanguíneos hay muchas células gigantes multinucleadas. Puede ser un pseudoquiste que afecta la mandíbula y el maxilar, generalmente en la zona posterior, ¿ya? También una lesión que se parece mucho en la clínica, en la radiografía y en la histología al granuloma central de células gigantes. ¿Ok? Se presenta en personas jóvenes, generalmente en las zonas posteriores, y también es agresivo localmente. Pseudoquiste óseo aneurismático. Una imagen radiolúcida, como dijimos, similar al granuloma central. Puede generar expansiones y se presenta en otros huesos de la economía, como acá en la cadera, pero a nosotros nos interesa lo que ocurre a nivel de los huesos maxilares. Puede generar desplazamiento de los dientes, reabsorciones de raíces en algunas oportunidades. El quiste óseo aneurismático. Y aquí está lo que nosotros vemos en el tejido conectivo, ¿cierto? Entre medio de los tabiques óseos y vamos a encontrar las células gigantes multinucleadas. Aquí está la lesión, fíjense, este es el contorno óseo y aquí adentro toda la cantidad de vasos sanguíneos que componen este pseudoquiste, ¿sí? Y cavidades rellenas con sangre, cavidades que no tienen epitelio. Y entre estos tabiques se presentan las células gigantes multinucleadas. ¿Ok? Perfecto. Bien. Hasta ahí, entonces, la clase de lesiones de células gigantes multinucleadas. Hasta luego, hasta otra oportunidad.